Después de años de evolución, el 23 de diciembre de 2021, tras una explosión de LEDs, el mundo se apagó, colapsando y destruyendo toda forma de vida. Solo quedaron unos pocos humanos en un pueblo llamado Cospeito, donde no llegaba el 5G. Dada su incapacidad para la reproducción, se vieron obligados a dejar un legado de vida para especies futuras, un recordatorio de cómo vivían, pensaban, comían y amaban los humanos. Buenas noches, robots y humanos supervivientes. Bienvenidos a este reducto de la humanidad perdida, donde intentaremos explicar cómo era la vida de los humanos del pasado. Soy Paco el Gigante y yo he sobrevivido al apagón gracias a que me quedé intentando subir una historia a Instagram en Cospeito y claro, como no llega el 5G, pues no había manera. Y esperando me pilló el fin del mundo. Lo que sí me pasó fue un borrado casi total de mis recuerdos. El resplandor de la explosión de LEDs de Vigo llegó a todas partes y provocó un estado de shock que nos hizo perder la memoria. Ahora solo tenemos algunos recuerdos lejanos y fragmentados sobre cómo era la vida entonces. Pero para ayudarme a recordar, cuento con la colaboración de varios amigos robots que os iré presentando. Por lo que puedo recordar, los humanos hacíamos básicamente tres cosas. Pensábamos, no muy bien, pero sí mucho, dándole vueltas a todo. Comíamos, encontrábamos placer en ingerir y engordar, a la vista está. Y amábamos, que es una cosa rara que hacíamos expresando sentimientos a través del arte o una cosa así. Una actividad extraña que a ver si somos capaces de explicar. Pues venga, pensar, comer y amar. No perdamos el tiempo en explicar esto. Pues vamos a empezar por pensar, que no es mal consejo pensar antes de hacer cualquier cosa. Pero antes, dejadme que salude a mi amiga Alexa. ¿Cómo estás? Sufriendo continuos cambios de humor. Vaya, pues igual eso es porque estás en la adolescencia, como le pasaba a los humanos. Si creéis que vuestra existencia es difícil, tendríais que ver. Desde luego que no es fácil. Alexa, ¿qué tiempo va a hacer? Alexa, cántame algo. Alexa, pon a limpiar a la conga. Esto no es vida. Ay, pobre Alexa. No te veo muy colaborativa hoy, ¿eh? Pero no eres la única que tiene problemas. Los robots tienen cortocircuitos. Y los humanos que quedan no saben qué ponerse desde que Inditex cerró el último Zara. Pero ningún problema es comparable a tener 14 años en el siglo XXI. Eso sí que era duro. Adolescencia le llamaban. Adolecer. Caer enfermo o padecer alguna enfermedad habitual. Mal empezamos. Así que hoy, en Piensa, Come, Ama, vamos a intentar descifrar el misterio de esta etapa tan convulsa de los humanos. Alexa, ¿qué nos puedes decir de la adolescencia? Según la base de datos mundial, la adolescencia es el periodo de la vida humana que sigue a la niñez. Eso la verdad no nos aclara mucho. Por suerte tenemos un equipo de analistas, los creadores de la base de datos mundial, que han conseguido recabar información sobre esta etapa tan interesante. Por lo que entendemos, se trataba de un proceso hormonal en el que parecía que te ibas a convertir en Hulk, pero te quedabas a medio camino. Abarcaba edades entre los 10 y 19 años. Vamos, un proceso de mutación lleno de hormonas burbujeantes que ni Spiderman se podría imaginar. Según la base de datos mundial, este periodo de cambios hormonales y desarrollo se conocía como la edad del pavo. No terminamos de entender si era porque a los jóvenes en esa época les salían plumas o era que hacían bailes en comunidad. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Humanos, siempre con rituales sin sentido. Ya ves, así llegamos a esta situación. Cualquiera diría que vivimos mucho mejor que en esos años, en los que para ser aceptado socialmente era necesario pertenecer a una subcultura que también llamaban tribus urbanas. Ah, por tribu me aparece esto. No, yo me refiero a las tribus urbanas. Hacían todo lo posible para marcar sus diferencias con elementos distintivos. Estaban los raperos con gorros, pantalones anchos por debajo de la ropa interior, cadenitas, las chonis con camisetas por encima del ombligo, piercings, coletas, los canis con la cejilla aquí cortada, anillos, o los frikis, que eran muy fans de los superhéroes. Se ve que antes eran muy proclives al contacto entre ellos. Aquí podemos ver un caso en el que se conocía como
cómo se conocían los canis y los frikis y se saludaban amablemente. ¿Qué queréis? Los apuntes. Y rapidito. No. ¡Pandereta! Por Steve, cuánto amor. Pues sí, Alexa. Los humanos de antes apreciaban mucho el contacto físico. Hoy en día sabemos lo antihigiénico que es eso. Al parecer, el contacto con otros les provocaba placer. Además, era en esa etapa de desarrollo cuando los jóvenes humanos descubrían que si estimulaban ciertas partes del cuerpo, generaban hormonas placenteras. Esto los llevó a descubrir aquel arcaico método de reproducción al que llamaban sexo. Hoy en día tenemos métodos mucho más desarrollados para procrear. Hemos preparado esta recreación para que nuestros robots puedan entender cómo era eso del sexo. Oh no, ¿por qué me has enseñado esto? No volveré a ver a Siri de la misma forma. Tranquila, lo superarás. Yo lo hice. Analizando más este periodo de desarrollo, averiguamos que estaba repleto de primeras veces y descubrimientos. No eran tan importantes como llegar a la Luna, pero por lo que cuentan las historias, algunos sí que los hacía volar, ¿eh? Sí, robots. Estamos hablando de los elementos prohibidos, las drogas, que al ser ilegales se compraban a escondidas. Como bien sabéis, hoy en día solo lo conocemos por las historias de los descendientes, pero por lo visto eran sustancias que les ayudaban a conectar con la naturaleza y a bailar alegremente. Es el mágico animal, vive en otra posesión, bares lejos en inglés. Además, cuando se reunían en grupo para consumirlas, proferían un grito satánico que decía «¿Quién lo fuma?». El puma. Bueno, esto es José Luis Rodríguez, el puma, pero probablemente se refiriesen a animal. Pobres pumas. Puede que eso fuese uno de los motivos de su extinción. Malditos adolescentes. ¿Qué razones tendrían para consumir tales sustancias? Nadie lo supo explicar, pero lo que sí sabemos es que consumir drogas atraía la atención de pitufos y maderos. El siglo XXI estaba repleto de seres extraños. Tal vez no les vino mal la extinción. Estás un poco enfadada con el mundo, Alexa. Está claro que estás pasando por la pubertad. Lo que tú digas. Estar en contra del mundo y en especial de los padres era algo característico de los adolescentes. Los padres simbolizaban el poder frente al cual rebelarse y a veces daban mucho miedo. Entonces, según las escrituras de la antigua religión, Lucifer debía ser un adolescente. Pues probablemente. De hecho, tenemos imágenes que demuestran lo diabólicos que podrían llegar a ser los adolescentes mal educados. Joder. Que Lucifer fuera un adolescente es una fantasía, como los falsos dioses que tenían los jóvenes. Resulta que al entrar en este proceso de adolescencia se sentían tan inseguros que buscaban la aprobación de sus tribus siguiendo a influencers. Influencer. Se dice de aquellas personas que se hacían fotos y vídeos banales sin descanso y contaban con seguidores. Sí, suena bastante a secta. Los influencers vivían a base de corazones y prometían parte de esa felicidad a quienes les diesen likes y comentaran sus publicaciones. La verdad que generalmente no compartían nada útil por las redes, pero cuanto más likes ofrecieran los fans a esos dioses, más posibilidades tenían de ser reconocidos por estos y quizás llegar a conocerlos en persona. Lo tengo. Tengo la cura de la humanidad. Para todos mis seguidores. Un descubrimiento científico. ¿De qué? Yo qué sé.
¡Ah! Se me rompió una uña. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha roto una uña! Ay, ¿Qué Dios. dices? Vamos a darle me gusta, venga. Vamos, vamos, vamos. Ah, eso es a lo que se le llamaba club de fans. Sí, Alexa, los famosos club de fans, que eran como una casta superior dentro de los seguidores o followers. Alguno de los miembros incluso consiguió una foto privada con esos influencers. Si algún seguidor no aportaba los suficientes likes, se podía jugar la vida, pero esto no era lo más común. Había una gran cantidad de canales para conectar con estas deidades. Uno muy reconocido era el famoso TikTok. Ah, un reloj. Tic-tac, no, TikTok. Aunque sí que se les pasaban las agujas del reloj grabando los vídeos, o más bien viéndolos. Generalmente era gente bailando canciones de modas. ¿Bailar? ¿Qué objetivo tiene bailar? Bailar era una forma de evadirse de la realidad y conectar entre ellos. Como todo entre los humanos se trata de conectar. Realizaba una serie de pasos sin sentido y movimientos rítmicos como los que se ven aquí. Suponemos que el creador de esto fue este cantante. No nos han llegado canciones suyas, pero sin duda cambió el curso de la historia. Un auténtico ídolo para los jóvenes del mundo antiguo. Cada día entiendo menos a los humanos. Son tan complicados. Complicados y retorcidos, porque mira que perdían el tiempo en actividades nada productivas, algo que hoy en día es impensable. Pero ¿sabes qué es aún más impensable? Sorpréndeme, por favor. Existían unos lugares llamados colegios. Eran una especie de cárceles para los humanos en etapa de crecimiento, por lo que básicamente pasaban toda adolescencia en ellas. Aunque no muy a gusto por lo general. Por lo que me estás contando, yo también habría metido a esos adolescentes en jaulas, hasta que pasasen ese proceso hormonal, como mínimo. Lo interesante es que esto se hacía para insertarles información. Pasaban años procesando datos y memorizando cosas como la tabla periódica, fechas históricas y nombres de personas. ¿De youtubers también? Por supuesto. Así es como llegaron a nosotros los grandes implicados en la vida del siglo XXI, como el Rubius, el Shocas o sus multicuentas o Ibai. Creemos que se trata de tres grandes cocineros. Doble de carne, ok, bacon y con queso. Para los raritos, para los que no os gustan las hamburguesas, solo tiene carne, queso y bacon. ¿Vamos a probarlo? Delicioso. Entonces, ¿cómo se alimentaban? Para ello contamos con una cinta antigua que se consiguió rescatar tras el apagón de Abel. ¡Qué emocionante! Alexa, te tengo que dejar. Ahora voy a hablar con Thermomix. Sí, la Thermomix de Hacendado. Ya volverás, ya. Buenas noches, Thermomix. ¡Qué ¿Tanto manía! pensar? ¿Qué? A ver, di. Que no me llamo Thermomix, que me llamo Mambo. Mambo, de Cecotec, reina de las cremas de verduras, primeros platos, señora de las 5 comidas, protectora de la digestión, madre de croquetas, la que trocea, pica, tritura. Madre mía, ni con el fin del mundo se extinguís los fans de Juego de Tronos. En fin, como te llames. Como iba diciendo antes de que me interrumpieses, pues que me ha entrado el hambre y... Digo yo que teniendo aquí a mi robot de cocina favorito, que esta sección se llama Come, habrá que llevarse algo a la boca, ¿no? No toques. ¿Qué tocas? Dice el guión que hoy tenemos que hablar de arroz y pescado crudo. Buah. Ah, sushi. Me encanta. ¿Qué? He dicho arroz y pescado. Sushi. Era un plato típico de Japón. Se hizo muy famoso entre los jóvenes, por eso del postureo y tal. Estas cosas que hablaba con Alexa de Instagram y vainas varias. Sí, ya te he escuchado tu conversación con la otra. Sí, bueno, ¿sabes que se comía con palillos? Qué Era muy curioso. interesante. ¿Sí? ¿Pero nada de tenedores? Ni cucharas, ni cosas de esas. No. Tenía elementos más arcaicos. Y su alimentación era muy distinta. Menos carne, más verduras, pescado, frutas. Ujú. Conozco bien a esos japoneses. Estoy hecha de circuitos Made in Japan, pero creo que no solo son unos cracks en lo tecnológico. No, la verdad es que con el tema este de la globalización, los jóvenes se empaparon mucho de la cultura, leían mangas, veían animes, jugaban videojuegos... Bueno, que te lías.
De lo que tenemos que hablar es de arroz y pescado. Sushi, dijiste, ¿no? Sí, sushi. Todo el mundo aprendió a hacerlo en algún tutorial de YouTube o algo así. De hecho, hemos recuperado un vídeo de un canal, Cocina con Johnny, se llamaba el canal, y bueno, no se encuentra muy bien por el tema del apagón que le afectó, pero vale la pena verlo. Vamos a echarle un vistazo. Hola, bienvenidos a Cocinando con Johnny. Hoy vamos a cocinar una receta muy popular entre los jóvenes, que es sushi. Para empezar, cortamos el pepino, sacar una pequeña lámina y luego hacer pequeños bastoncitos. Estiraremos el alga. Estos son algas nori. Nos mojamos las manos, eso es muy importante porque evitaremos que el arroz se nos pegue. Alga por afuera, arroz por adentro. Una vez tenemos nuestra alga estirada ya con el arroz, el pepino lo fijaremos en esta pegatina que hemos dejado sin el arroz. Extendemos un poquito de agua, fijamos y aquí está nuestro primer maki. La forma de cortarlo para que nos queden trozos lo más simétricos posibles es mitad de mitad de mitad. Ahora nos vamos a preparar un uramaki. Cogemos primero nuestra alga, nos mojamos las manos, cogemos el arroz y si en el anterior nos dejábamos una pequeña parte del alga sin cubrir, en este caso vamos a cubrir el alga entera. Nos ayudamos de más agua si lo necesitamos. A la hora de extenderlo es importante no aplastarlo, simplemente que sea algo leve. Y una vez que tengamos el alga extendida, lo que haremos es darle la vuelta. Aquí situaremos nuestros ingredientes. El salmón debe de estar previamente congelado para evitarnos problemas con el anisakis. Si no lo compráis congelado, en vuestro congelador de casa lo tenéis que congelar sobre 36 horas más o menos. Añadimos el pepino, también en el centro. Tenemos aquí el queso crema. Esto es un típico California Roll. Lo extendemos un poquito por el medio y ya estaría. Muy bien. Y finalmente, aguacate. Y lo integramos. Ahora viene un momento un poco delicado, o el momento más delicado, que es cerrar nuestro rol. Igual que la vez anterior, lo que vamos a hacer es, primero, compactamos nuestros ingredientes. Muy bien. Fijamos. Cubrir con una capa de papel film para luego poder cortarlo nuestro uramaki. Vamos a cortar primero las puntitas. Cortamos la mitad del rol, otra vez la mitad y otra vez la mitad de nuestras mitades. Esto sería así. Y ya podemos sacar nuestro papel film. Y ahí estaría nuestro uramaki. Finalmente lo que nos vamos a hacer es la pieza más simple pero más complicada de sushi, que es un nigiri. Simplemente vamos a sacar una pequeña y fina loncha de nuestro salmón,
Nos haremos una bolita. Con estos dos dedos nos cogemos el trozo de pescado, nos apoyamos en la mano, ejercemos una leve presión. Y esto sería un nigiri. Esto sería todo por hoy. Simplemente ha sido una muestra de lo que vosotros podéis hacer en casa. Podéis cocinar con muchísimos más ingredientes y combinarlos de la mejor forma que vosotros queráis. Por Jobs, vaya artistazo. Ojalá poder tener aquí a Johnny con nosotros, ¿eh? ¿Crees que conseguiría muchos likes de esos que tenían para ser feliz? Yo le habría dado mi like. Yo también, ¿por qué no? Cocina con arte y toca el pescado crudo con las manos. Uf, es que eso de tocar el pescado crudo con las manos... En fin, que me ha entrado hambre con esto de ver los rollitos. Tenía muy buena pinta. ¿Qué te parece si nos hacemos uno nosotros? Perdona que lo dude, pero no creo que seas capaz. De todas formas, no eres muy hábil con los dedos. No te quejabas tanto cuando te programé anoche. Oye, esas cosas no se cuentan en público. No te preocupes, que hoy en día estamos mucho más avanzados. Tenemos nuevos métodos y nuevas tecnologías que no hace falta tocar la comida. Y con nuestros simuladores de sabores vimos experiencias increíbles. Mira que tiene la máquina expendedora de comida para humanos supervivientes. Tiene buena pinta, eso espero. Si no, pronto habrá un superviviente menos. Si eso pasase, me ibas a echar de menos y lo sabes. Bueno. Déjate de sentimentalismo y vamos a probar ese sushi. A ver. No huele nada mal, ¿eh? Esperemos que no tenga anisakis. Pues tiene una pinta terrible. Si me dejaran a mí... Eres muy exquisita, Thermomix. Seguro que está buenísimo. Voy a intentar comerlo con palillos, que así vivo la experiencia al completo. Buah. Pero qué torpe eres. No creo que ellos lo comieran así, ¿eh? No pasa nada. Para todo hay solución en la vida. A ver. Tachan, adaptadores para niños. ¿Cómo te quedas? Genial. Ahora está a nivel de un niño. ¡Felicidades! Los asiáticos eran muy hábiles, pero por algo tendría que empezar a aprender. ¿Ves? Ahora es mucho más fácil. Venga, a ver. ¿Bueno? Está bueno, un poco seco. ¿Seguro? Traga bien, ¿eh? Que eso sí se te da bien. Voy a probar esta salsa verde de aquí. Tiene pinta de ser guacamole o algo así. Seguramente sea guacamole. Eso sí lo puedo hacer yo. Tengo entendido que en esa época la gente se volvía loca con el guacamole, ¿ves? No. Traga. Guacamole no es. El guacamole no te deja sin lengua, ¿eh? Ay, pobriño. Gracias, Thermomix. Muy amable, Tómate como siempre. un poco de agua, anda. Ay. Mira que eres llorón, ¿eh? Tranquila, vale. Ya basta de meterse conmigo, no vamos a discutir. Bueno. Si te revoluciones, luego hay que volver a programarte. Vale. En fin, me tratas fatal. Me voy a ir con Dea y sus cosas del corazón, porque tú la verdad es que eres insoportable. Eso, vete. Me dejas de segundo plato con Alexa y ahora me abandonas por un aparato con nombre de departamento antidroga. Sí, Thermomix, soy muy desconsiderado, lo lamento un montón, ¿vale? Que me llamo Mambo. Mambo, madre de las croquetas, la que sofríe, muele, Ya está, lo siento. A veces se desconfigura un poco y hay que tomar medidas. Ha llegado el momento de que conozcáis a Dea, que antes trabajaba, pues, reanimando corazones y ahora se queda un poco en ese tema. Temas del corazón y del amor. Os la voy a presentar. ¡Ay, el amor! Nos volvía locos, ¿eh? Más que locos, os ponía el corazón a 1000. Mucho trabajo me dabais. Bueno, pero el amor no era solo una manifestación hacia otras personas. Había otro tipo de sentimientos, de pasiones por otras cosas. Sin ir más lejos, los humanos se enamoraban de la música que oían. Sí.
Cuando llegabais a urgencias, siempre había alguien cantando la Macarena para la reanimación. ¡Ja! ¡Qué tiempos aquellos! No era flamenco pop lo que yo tenía pensado hoy. A los adolescentes les lleva más el rap, por ejemplo, esa forma de hablar, más que de cantar, con mucho flow, ¿sabes? Ten siempre a mano una DEA, un desfibrilador, el arma final para poder ser salvador. Ábrelo y escúchalo, él te dirá qué hacer y los pasos a seguir y cómo debes responder. ¡Yeah! Buen intento, DEA, pero va a ser mejor que dejemos eso para los expertos en la materia. Escucha esto. Olvídame, baby, que ya no estoy en ti. Sin darme cuenta ya no estás aquí. Así, baby, tan pendiente a mí. Baby, lo siento, no quiero sufrir. Y más por ti. Fuego en la brea. Tus amigas dicen que soy chulo y tanto apuesta pa' mí. Que tú no me lo creas. Sabes que a tu juego, baby, en la pista lo rompo. Esto es Fuego, uno de los temas de nuestro invitado de hoy. Demos la bienvenida a Marcos Ferreiros, también llamado Smoke Boy. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, Marcos, en este primer programa de Piensa, Come, Ama. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Escuchábamos ahora Fuego, tu nombre artístico es Smoke, sí. Humo en inglés. ¿Coincidencia? No, eso fue hace 4 años, la primera vez que fui al estudio, bueno, cuando empecé a hacer la música. Y nada, que estábamos ahí un par de amigos, yo estaba grabando y había mucho humo y quedó el nombre Smoke Boy. Ah, bueno, le vino ahí al pelo. Sí. Bueno, centrándonos ahora en la música, ¿serías capaz de hacernos entender a los que somos un poco duros de oído la diferencia entre el hip hop, el rap y el trap, por ejemplo? Sí, a ver, el hip hop es una cultura, para mí es una cultura que vino en el 1990, 1980, y el rap es, viene derivado del funk, el rap viene derivado del funk, y el trap es como la actualidad de hace pocos años atrás, en plan de 10 años, 5 años. Sí, más sí, moderno. Más moderno, sí. Y bueno, en tu caso podemos decir entonces que eres rapero. No, artista urbano, mejor dicho. Artista urbano. Vale, lo tomaremos nota a partir de ahora. Y bueno, así de referentes musicales, ¿quién tienes? ¿Has tenido los mismos a lo largo de todos los años? ¿Han ido cambiando con esto, pues, nuevos estilos? Sí, a mí siempre me gustó el trap americano, siempre escuché mucho trap americano, muchos artistas trap americano. Y referencias sí tengo bastantes así, pero no así uno en concreto que diga, me voy a hacer, porque siempre quiero hacer cosas diferentes, ¿sabes? Y no tengo así un referente. Uno que te haya inspirado mucho, que digas tú que te haya marcado, igual más de joven, o que te haya hecho empezar en esto. Nada, coleguitas como Nelson, que se llama John Sarria, y que son conocidos míos, ¿sabes? Que también están en la música, que me dieron como el break para seguir para adelante, ¿sabes? Gente cercana. Sí, entiendo. gente cercana. Yo me he quedado con una duda. ¿Eres más de Tanxigueiras o de Rosalía? Bueno, yo soy más, soy más de Rosalía, no escuché mucho Tanxigueiras, por eso digo Rosalía, porque es como, ¿sabes? Bien, buena opción. Cualquiera de los dos hubiese sido buena. Eres un motopapi entonces, ¿no? Sí. Bueno, cuando pensamos en música de origen cubano, como es tu caso, enseguida creemos que su música tiene que sonar al son de salsa, cumbia... La bachata, la samba, el mambo, el cha-cha-cha, la rumba, la Gracias, conga. Dea, lo pillamos. Cualquiera de sus famosísimos ritmos, en fin. ¿Tú te mueves con comodidad por alguno de ellos? No, yo hago un poco de todo, yo ves que tengo mambos, puedo hacerme como una bachata, como un reggaetón, me puedo hacer como un rap, un trap, ¿sabes? Puedo hacer un poco de todo, ¿sabes? Me puedo mover en cualquiera de esos temas. La verdad es que ahí suena, es un temita que suena bastante caribeño, ¿eh? Creo, no vamos a desvelar mucho porque creo que ahora nos puedes hacer una buena demo en directo. Ahora vamos con ello. Quería hacerte otra pregunta, ¿qué te inspira a la hora de componer tus canciones? ¿En qué te inspiras o qué te motiva a escribirlas?
cuando escribo siempre suelo estar en una emoción, o puedo estar triste o contento, pero cuando estoy triste sé que siempre suelo escribir. Siempre puedo escribir o tal, o cuando estoy enfadado también me pongo a escribir, en momentos libres también me pongo a escribir. Y hasta que vea algo bajo al estudio y te pones ahí. Y me pongo, ¿Y cuáles son los temas que más aparecen en tus letras? Por ejemplo, si tienes el día de que estás más triste, supongo que serán temas más... Claro, más romántico, más así, cuando estoy enfadado pues me salen cosas, vivencias del pasado. Relacionado con cómo Sí, te sientes. Claro. Muy bien. ¿Y por qué crees que este tipo de música, tanto el rap, el hip hop, bueno, dijimos que el hip hop era más bien un estilo, el trap, ¿por qué crees que tiene tantos seguidores? La juventud ahora escucha mucha música, en verdad. Todo el mundo escucha música. Pero el trap, pues suelen escucharlo más jóvenes, más así. Nunca, ni gente mayor de 50, 60 años no le veo escuchando trap, le veo escuchando música clásica. Alguna habrá, supongo, pero... Alguna habrá, pero no casos especiales, sí. Sí. ¿Pero crees que llega tanto, sobre todo a los jóvenes, por el mensaje de las letras? Claro, sí. ¿Y tus proyectos así más inmediatos que tengas ahora? Pues el 1 de abril me vengo con un estreno y se llama Bando y bueno, el 1 de abril sale. ¿Y alguna cosita más así que te estés preparando? Bueno, imagino sí, que... tengo mucha música y tengo muchos proyectos, pero tengo que bajar al estudio, grabarlos. Y el primero sí va a ser ese que sale el 1 de abril y tengo más proyectos por ahí, tengo uno romántico. Tengo bastantes proyectos por ahí que se Creo van que viendo. el tema este que dices que va a salir ahora, tenemos una preview por aquí, es un tema que va a sonar así. La liga estamos en el tope, siente como lo hago, ya no le cojo sentido, yo lo preparo en the kitchen, como me pichea, ella me odisea, me dice papi, lo hacemos donde sea, ella me gusta de todas las maneras, me gusta tu labio, también tu sabor, es candela cuando estamos tú y yo, ese calor que sentimos los dos. La liga estamos en el tope, siente como lo hago, ya no le cojo sentido, yo lo preparo en the kitchen, como me pichea, ella me odisea, me dice papi, lo hacemos donde sea, ella me gusta de todas las maneras. Pues en menos de 24 horas veremos este tema a la luz, esperemos que vaya muy bien, pero antes Smoke Boy, Marcos, le vas a poner la guinda a este primer programa. Muchísimas gracias por estar aquí, tío, un placer, el escenario es tuyo. Y bueno, pues con Smoke Boy y su playa os dejamos, gracias por acompañarnos en nuestro estreno y Alexa, Samba, Bea y yo esperamos veros en nuestro próximo programa. Sed felices. Bueno, espero que os guste. Es un poco de mambo, ya sabes, para que lo bailarlo, porque así sentado como que uno está como que aburrido. Como que dice: Baby, nos vimos en la playa, amanece en mi cama y no sé cómo se llama. Baila toda la noche en la sala, parece colombiana y me llama toda tu nalga. Baby, nos vimos en la playa, amanece en mi cama y no sé cómo se llama. Baila toda la noche en la sala, parece colombiana y me llama toda tu nalga. En la disco una diabla se cela de su hermana cuando ella a mí me baila encima de mi cama. Conmigo se siente mejor, tú solo le causas dolor. Conmigo hasta que salga el sol, prendemos un feeling los dos. Se compromete en mi cama, me llama a la mañana, le cae los fines de semana y conmigo siempre se arrebata. Baby, nos vimos en la playa, amanece en mi cama y no sé cómo se llama. Baila toda la noche en la sala, parece colombiana y me llama toda tu nalga. Baby, quiero verte encima de mí.